Hola a todos, sean bienvenidos a Inefable, una experiencia difícil de describir, pero fácil de experimentar. Por supuesto, ustedes saben que este podcast viene acompañado de invitados maravillosos, personas que tienen propósito, que tienen sentido de vida, que han disfrutado de muchas experiencias y que nos vienen a traer sus pasiones aquí para que nosotros podamos descubrirle un poco más allá. Yo no estoy solo, vengo de la compañía de una hermosa mujer que también es cercana, es una gran amiga y se llama Katy Labrador. Ella es psicólogo y bueno, tiene una gran experiencia en todo lo que es el acompañamiento y la mediación en situaciones para las personas, en situaciones difíciles, en personas en diferentes etapas de vida. Eh, Esto es un poco complicado porque cuando hablamos del tema, parte de lo que yo conozco de Katy es que escogí algo que puede ser su pasión, pero no son todas sus pasiones. Es una mujer que sabe de todo y habla de todo y come de todo. Bueno, de todo no come tanto, por eso es que tiene buena figura. Pero hoy vamos a hablar de más allá del duelo. ¿Cómo entender estos procesos de pérdida, tomando en cuenta que yo puedo ser el protagonista de perder mi propia vida, pero también un familiar que va a experimentar esa situación, perder un ser amado? Y bueno, qué mejor invitada que ella, así que bienvenida, Katy Labrador, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, fascinada porque tú y Lynn siempre andan en proyectos nuevos y ser parte de esto pues es fascinante. Así es. Mira, Katy, ¿por qué? ¿Por qué llegas a este punto en el que acompañas a las personas en su duelo? ¿Por qué ir más allá del duelo? Fíjate, yo llegué a Guanare hace como 15 años y logré entrar en el hospital 2, 3 años después. Ok. Comencé por el área de psiquiatría, pero hubo un punto en donde necesitábamos más psicólogos en el hospital y quien iba a ingresar, iba por la parte de oncología y en ese momento él muy responsablemente nos dijo, ¿saben qué? Yo con el tema de oncológico, confrontar la muerte, no puedo trabajar. Entonces fue como la negociación y causalmente llegué hasta ahí, hasta oncología, para poder adentrarme en un mundo realmente fascinante. Ahora, interesante el tema de que él no lo toma y por qué tú sí lo asumiste, tomando en cuenta que hay estigma sobre la muerte. A ver, yo creo que para mí ese servicio, primero que era uno de los servicios más organizados que podía verse desde afuera. Perfecto. Conocí a la jefe del servicio, que además era la doctora Dinora en ese momento, y era una mujer, o es una mujer súper apasionada por lo que hace, pediatra, hematólogo, y era como engancharme con una maestra. Muy bien hecho. O sea, fuiste con la pasión y la apertura de aprender. Sí, y allí, bueno, me conseguí todo el equipo de enfermeras, la otra doctora que es la doctora Eli, con la doctora Karina, más todo el servicio del búnker que se estaba estrenando. Claro. Entonces había mucha gente de la cual aprender. Muy bien hecho. Ahora, entramos en ese proceso en el que ya pues atendemos pacientes. ¿Y cómo fue mantener o sentarte con alguien y hablar sobre un diagnóstico en el que había ya algo como terminal? Es decir, ya es muy probable, el porcentaje más grande es que muera. ¿Cómo manejaste esa situación y esa conversación? Bueno, ahí lo primero fue aprender sobre eso, estadística, sobre números, sobre los tipos de cáncer con los especialistas y luego irme al otro lado porque hay algo súper hermoso que tiene que ver con la fe, Ok, que es muy algo bien que hecho. no es cuantificable, Exacto. que aparentemente no era medible, pero en el momento en que yo entré en el servicio había como un revuelo a nivel de salud y estaba entrando además en la palestra esto de la psiconeuroinmunoendocrinología, Interesante. que tiene que ver con la capacidad de entender lo poderoso de nuestro cuerpo en conexión total con el corazón. Increíble. Y ahí entonces como que fue comprender que existe eso, un elemento superpoderoso que nadie te lo enseña, que es la fe. ¿Crees que en algún momento nosotros hoy somos educados en la fe en la infancia? Y no hablo del tema justamente de edad, hablo de esa conexión psíquica y emocional. ¿Cómo ves tú la fe en estos procesos de enseñanza, sobre todo en la infancia? Bueno, yo creo
me atrevo a hablar por ser mamá además Ujú. y ver todos los entornos, que estamos muy desconectados realmente de eso. Muy desconectados. ¿Crees que la fe no tiene que ver con un tributo? ¿Tiene que ver con una experiencia? A ver, la fe entendida desde lo psicológico es como esa fuerza que Ujú. encuentras dentro de ti, respaldada por esa creencia de que existe algo superior. Muy bien. Y es una necesidad de todos los seres humanos. Entonces Ahora, ahí, esa respuesta, y perdona, ajá, esa relación que justificas de creencia puede darte estrategias de la gestión en la muerte. Es decir, la forma en la que tú crees en algo o en alguien te va a decir cómo vas a enfrentarte a la muerte. Porque hay gente que pudo haber tenido una experiencia religiosa interesante, tal vez pertenecer a una iglesia, ser allí voluntario y tal, pero cuando se encuentra un diagnóstico, ¿cómo manejas eso? bueno, eso también fue súper interesante, porque sin duda alguna nosotros estamos en la capital espiritual de Totalmente, Venezuela así es. y aquí o sea, se arma o se conjuga muchas religiones. Excelente. Y fue súper importante para mí ver también cómo de repente personas muy religiosas se dieron cuenta que la culpa era precisamente lo que estaba detonando su cáncer. Interesante. Entonces ahí viene el quiebre de entender que ese ser superior no es un ser castigador, Así es. sino que es un ser de amor. Entonces viene la fase de perdonarte a ti mismo, de entender que hay consecuencias con todo lo que haces, que son consecuencias Y lógicas. que, ojo, es interesante porque en el proceso seguramente te conseguiste con personas que eran activos en su comunidad o en su congregación, pero que paradójicamente no se sentían perdonados, no se sentían amados, no habían resuelto situaciones del pasado que no podríamos decir del todo, pero tal vez fue corresponsable en el proceso del detonante de estas enfermedades, Ujú. y cómo ver esa realidad y cómo acompañarles, tomando en cuenta que para ellos muchas veces, si tú no compartes su misma fe, puede ser una barrera en relación a abrirse en un proceso como este a nivel terapéutico. Bueno, para los psicólogos, o bueno, desde nuestra formación, Ujú. la parte espiritual como religiosa, digamos que está mm, muy cuestionada. Ok, ¿Ok? Entonces, para mí fue maravilloso lograr entender que la fe no le pertenece a una religión. excelente. Y entonces darme cuenta de que no importa en lo que tú creas, lo importante es que eso te haga bien. Y bueno, ahí aprendí yo de todo, Excelente. de los católicos, de los mormones, de los Protestantes, todo. protestantes, de la gente que cree en los santos, Ajá, y claro. es parte de acompañarte desde tus zapatos, desde tu visión, pero entregándote herramientas que es mi posición. Muy bien. Cuando nosotros vemos la muerte desde una forma tan cercana, ¿tú lograste en algún punto sentirte quebrada con alguien? Y si puedes contarme algo breve antes de irnos a la pausa comercial, ¿hubo un punto allí en el que tú digas, me sentí quebrada? Sí, totalmente. Yo recuerdo mi primer maestro del servicio, que fue un muchacho de 19 años, y recuerdo que él me llamó el día que partió. Me llamó el día anterior para que lo acompañara. Hicimos unos cierres con la familia. Ahí él logró perdonar a su papá, quien llegó inesperadamente. Ahí la tarea de hablar con la mamá y decirle que había llegado el momento de dejarlo ir, de decírselo a su hermano. Y al siguiente día me llamó a las 8:30, necesito que vengas. Y bueno, él era muy cristiano, oramos, yo quiero que tú ores. Ahí es cuando yo digo, bueno, hay como cosas que salen de uno y uno no sabe de dónde Así es, salen. así es. Y después de que yo me fui, a la media hora me llamaron y me dijeron, Listen, acaba de partir. Y eso fue como decir, Dios, o sea, yo me estaba preparando, pero era lograr entender
se fue y lo acompañaste. Entonces eso Así es como que es. se le paran a uno los pelos. Totalmente, no, te lo entiendo. Bueno, vamos a una pausa comercial, ya vamos a volver en unos minutos, pero realmente estamos disfrutando de esta entrevista contigo, Katy. Una entrevista de mucha edificación, así que volvemos pronto aquí a Inefable. Volvemos en nuestra pausa y continuamos junto a Katy Labrador, una mujer maravillosa que nos ha edificado y que en el segmento anterior hablamos sobre más allá del duelo, entender cómo es este acompañamiento, pero nos dimos cuenta que hay situaciones que son difíciles de escribir, pero que solo quien la experimenta puede tratar de darle palabra, color y sabor a eso que vive. Hoy, cuando nosotros entendemos tu pasión por la psicología o por acompañar a las personas en sus procesos y en sus etapas de vida, ¿para qué lo haces? ¿Para qué acompañas en el duelo? Yo entendí que el morir es simplemente un proceso Interesante. y que es parte de la vida, que no significa que culmina algo, sino es como el quiebre para otra nueva cosa. Amén. Y darme cuenta de lo importante y valioso que es comprender que la muerte es parte del vivir. Fue como un... Y darle herramientas a las personas, permitir mostrarle a la gente que eso es parte de la naturaleza. Creo que me dio la satisfacción de entender que eso hace más fácil la carta. Continuamente vamos a experimentar pérdidas y desde pequeños perdemos cosas como objetos, plantas, animales, y eso nos va preparando a ese proceso de pérdidas. ¿Cómo se maneja la familia cuando aparece esta pérdida, pero tomando en cuenta que la persona que va a morir decide voluntariamente decir, déjenme tranquilo, déjenme vivirlo a mi forma, este camino a la muerte? Bueno, eso en algún punto creí yo que era distinto según las edades. Okay. Con la práctica me di cuenta de que es mentira. No importa si es un niño de 3 años, de 7 años, si es un adolescente o incluso si es un adulto mayor que dice uno que ya vivió. Pero hay un elemento llamado apego. Ok. Que es natural de los seres humanos y que a lo largo de nuestra formación lo que hacemos es afianzarlo. Claro, yo tengo apego por lo menos con las galletas. Que no he tocado, viste, no he tocado ninguna. Pero entonces ahí es como, a ver, sería el tema de lograr comprender que al final nada nos pertenece. Es muy rudo para la familia descifrar el sentimiento y pensamiento de quien va a morir. ¿O crees tú que es la responsabilidad de quien va a morir, que es difícil de expresarle a quien ama? ¿O hay como un baneo, hay algo que como que un impermeable que no permite dar ese mensaje tan claro? Porque no podemos negar que la familia a veces no, o sea, como que, es que no te entiendo, es que no. Y entonces tú dices, ya va, o sea, yo quiero pasear. No, es que no puedes pasear, tal. Y es rudo ese tema. Y ahí yo tengo que incluir al equipo de salud. Ah, claro, por supuesto. Que de ellos todo no el hablamos, tema, claro. Pero es un equipo completamente y todos se ven afectados. Claro. Porque desde el rol del médico y desde la enfermera han sido formados para hacer todo lo posible para mantener esta vida. Es que creo que hay mucha responsabilidad médica o en el médico de que ellos deben dar vida o mantener vida o cuidar vida, y que ocurre la muerte pareciera que es que fue tu responsabilidad. Es un fracaso la muerte. Ajá. Y al final la muerte no es un fracaso, Sí, porque porque- si tú acompañas a Sí. que esa persona se vaya en calidad de vida, hiciste lo que la tanatología llama un acompañamiento al buen morir. Algo similar me pasó a mí hace algunos años cuando muere como mi abuela, que era mi tía,
Y ella me pidió dos cosas en particular. Una, que le llevara una gran psicólogo. En ese momento la acompañó Mafer Valderrama, que siempre le va a estar agradecido por esa misma conversación que pasó de forma íntima unos días antes de su muerte. Pero el segundo es que ella quería comer cachapa. Ella era una paciente que era dializada. Y ella, sabes, el tema del maíz, todo esto. Y ella me dice, por favor. Y yo recuerdo cuando nosotros le hicimos la cachapa, para ella fue... Pero 2 días, un día después de su muerte, para nosotros fue como interesante acompañarla en todo ello, porque estuvimos muy de cerca. Incluso yo recibo de primera mano la noticia de que la doctora me dice, o la enfermera me dice, su tía entró en paro, después su tía falleció y yo tenía que informarle a toda mi familia. Ese proceso en el que sentimos paz cuando logramos darle calidad de vida a quien va a morir, se siente tan placentero. ¿Por qué? Porque genera como bienestar decir, hice lo que estaba en mis manos. Eso solo lo puedo describir diciendo que eso es un acto de amor, tal cual, porque es entender la necesidad del otro, acompañar la necesidad del otro, entendiendo que yo no soy el protagonista. Excelente, muy bien dicho. No soy el protagonista, sino soy el acompañante. ¿Quieres invitarnos, antes de hacer un ejercicio divertido hoy, en que las personas... Bueno, vamos a hacer el ejercicio mejor, porque eso creo que va a estar muy sabroso. Es un ejercicio sensorial en el que vamos a enfocarnos un poco en el duelo y vamos a ver en este ejercicio sensorial, que por cierto, Katy sabe mucho de oratoria, ¿a qué sabe el duelo? A ver, el duelo sabe como una naranja, creo yo. ¿Por qué? Porque al principio puede ser muy amargo, pero al final te refresca. Excelente. ¿A qué o cómo se ve el duelo? Podría verse como el cielo encapotado. Interesante. Esa lo dicen en mi pueblo. Es tal cual, por eso lo dije. Entonces, encapotado quiere decir cuando tú sales y el cielo está como gris, pero no totalmente gris, sino como con motas. Ajá. Eso se llama encapotado. Muy que bien. te está anunciando Que algo viene. ¿Y cómo se siente el duelo? Desde mi perspectiva y mi propia vivencia. Muy bien. Se siente como cuando flotas en el agua, liviano. Gracias. ¿Quisieras hacerle una invitación, explicarles a las personas con cómo pueden acudir contigo y darle un mensaje oportuno a aquellos que están experimentando cercanía a la muerte o aquellos que ya pasaron por ese proceso a nivel familiar? Bueno, los invito a leer mi Instagram, @creatalentohumano. Me pueden encontrar en el consultorio, en el edificio Ana María, bajando por el corredor vial, primer piso, oficina número 6. Me pueden contactar a través del WhatsApp por el 0424-778-3171. Y mi invitación es como entender que la muerte no es el final. Muere aquel que se olvida, en realidad. Y mientras nosotros podamos tener recuerdos, mientras podamos revivir, mientras podamos conectarnos con lo que representó esa persona sigue viva. Y esa conexión va más allá de cualquier explicación. Gracias. Tuvimos justamente aquí en la mesa a una persona inefable, a una persona capaz que nos cuenta sobre sus pasiones y sobre sus historias. Realmente en este tiempo nosotros estamos felices de tener gente tan valiosa en este espacio. Pronto nos vamos a volver a ver y recuerden que deben seguirnos en Instagram como @soycapaces. También pueden ver todo esto en la televisora regional de Portuguesa a través de TRP Canal 31, muy bien, y por supuesto en YouTube van a poder disfrutar de todos nuestros episodios y aprender y disfrutar junto a nosotros experiencias inefables. Recuerden esto, el mundo necesita soñadores, el mundo necesita hacedores, pero lo que más necesita el mundo son soñadores que hagan, y Katy por supuesto es una de ellos. Gracias. Nos vemos en otro próximo episodio y bueno, esto es Inefable.